en exactitud lo que dice el texto. Ayúdame a recordar bien lo que me has enseñado y llénanos de tu Santo Espíritu para recibirlo en fe con tu Hijo. Que crezcamos en amor hacia tu Hijo Jesús, que podamos crecer en nuestra fe en tu Hijo Jesús y podamos entender más los caminos de tu Hijo Jesús por medio de estudiar tu palabra. Danos oído en el nombre de Jesús. Amén. El anuncio cristiano o la proclamación cristiana trae una espada divisoria. Ese es el mensaje de este texto. El anuncio o la proclamación de Cristo trae una espada divisoria. Y tendrás que elegir entre Jesús y todo lo demás. Tendrás que elegir incluso entre Jesús y las relaciones más cercanas que has tenido en esta tierra. Este es el pensamiento, el punto grande que encontramos en Mateo 10, versículo 34 al 39. Y mientras regresamos a Mateo, tal vez sería bueno recordar el trasfondo en cual se encuentran estas palabras. Y es el Señor Jesús instruyendo a sus discípulos antes de que ellos salgan a su misión a proclamar a Cristo Jesús y su llegada a todo Israel. Antes de que ellos salgan, los está preparando para su misión. Y los textos anteriores a lo que hemos leído ha sido información e instrucción del campo misionero que estará lleno de mucha hostilidad y persecución y rechazo que se van a encontrar en el campo misionero. Por ejemplo, denle un vistazo al versículo 16, donde vemos estas advertencias del campo misionero. Jesús dice: he aquí, yo os envío a ustedes y son como ovejas en medio de los lobos. Es un campo misionero hostil donde ellos van a entrar. Versículo 17, brinca el versículo 17 y les dice: guardaos de los hombres. Está explicando alguno de este campo misionero hostil. Guardaos de los hombres porque os entregarán, y es decir, a ellos, a los tribunales. Va a haber un tipo de rechazo y entrega al gobierno con situaciones legales. Y os azotarán en sus sinagogas. Eso es castigo legal en la sinagoga. Brinca el versículo 21. El hermano entregará al hermano a la muerte y el padre a su hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Habla de un rechazo que incluirá incluso sus relaciones más íntimas. Este va a ser el campo misionero donde entran. Y el versículo 22 es un resumen de lo que Jesús le ha estado inculcando y enseñando y preparándolos. Y dice el versículo 22, y seréis aborrecidos de todos o por todo el mundo, todo tipo de persona, por causa de mi nombre. Este es el contexto de las palabras donde nos encontramos hoy. Es el Señor Jesucristo preparando a sus discípulos para el campo misionero, uno que será hostil hacia ellos, rechazará su mensaje, rechazará su representación y habrán consecuencias físicas, legales e incluso para muchos de ellos, como dijo el Señor Jesús, muerte. Nuestro texto de hoy contiene las instrucciones preparatorias para que ellos puedan permanecer fiel en medio de la hostilidad, para que ellos continúen firme no solamente en su proclamación fiel del mensaje de Cristo, más significativo, esto está conectado con su caminar con Jesucristo. Es decir, si ellos no proclaman a Jesucristo fielmente, esto implica que se están desviando del camino de Jesús. Esto es para prepararlos para que sean fiel a Jesús en medio de la hostilidad. Y llegamos a nuestro texto y el mensaje grande es que la proclamación cristiana, la proclamación de Jesús en un mundo caído va a traer una espada divisoria. Esto nos lleva al versículo 34. Leamos este texto juntos.
Dice, no penséis que he venido para traer o echar paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Bueno, me recuerdo hace años atrás de un nuevo discípulo de Jesús que estábamos hablando por el teléfono y estábamos más o menos teniendo charlas o conversaciones por el teléfono. Y me recuerdo que un día llamó a mi teléfono un poco molesto y fue por este texto. Digo, ¿cómo es esto de que Jesús no vino a paz, sino a traer una espada a mi casa, una espada a mi familia? Y estaba un poco hostil hacia el mensaje que estaba diciendo Jesús, el versículo 34. Hablaremos un poco más de por qué esto inquieta a muchos, pero ¿qué es lo que significa? No vine a traer paz, sino espada. Esa es una de las preguntas que tenemos al leer el versículo 34. Bueno, lo primero que debemos de ver es esa frase, no penséis. No penséis. Esa frase es una frase correctiva por naturaleza. O sea, Jesús está corrigiendo un mal entendimiento, una mala interpretación, un malentendido que había en el día en cual se encuentra. No penséis es por naturaleza correctiva. Déjeme enseñarle un ejemplo. Si usted se recuerda de Mateo 5:17, mire lo que dijo Jesús en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino cumplirlos. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo ahí? Cuando Él dice no penséis en Mateo 5:17, Él está corrigiendo los malentendimientos mesiánicos, que de alguna manera su llegada a la tierra estaba en desalineación o en oposición a lo que dijeron los profetas. Es decir, pensaban que Jesús era un Mesías que no concordaba con lo que estaba escrito previamente acerca del Mesías. Y Jesús dice, no me malentiendan, no penséis de esa manera. Esa es una manera incorrecta de entender la venida del Mesías. Jesús no estaba ni está en oposición a los profetas. Él dijo que Él vino precisamente para cumplir lo que dijo los profetas. Lo que quiero decir es no penséis, regresen a nuestro texto, porque así empieza el versículo 34, nuestro texto, no penséis. Esto es una forma en que Jesús está aclarando los conceptos erróneos mesiánicos o una comprensión incorrecta que gente tenía acerca de Jesús y de su oficio mesiánico. Entonces, ¿cuál es, en el versículo 34, cuál es el malentendido que la gente tenía en el día de Jesús acerca de lo que Jesús está enseñando a sus discípulos? ¿Cuál es el malentendimiento de que Jesús le está diciendo a sus discípulos, ha llegado el Mesías, pero van a recibir mucho rechazo, van a recibir persecución, e incluso algunos de ustedes van a morir por el Mesías? ¿Qué sería el concepto incorrecto que corrige? Bueno, el malentendido parece ser la expectativa judía del siglo I. La expectativa judía del siglo I era que cuando llegara el Mesías, Él iba a venir a establecer su reino visible en la tierra y iba a conquistar cualquier política y político que estaba en contra del reino de Dios. Iba a haber una conquista política total. Iba a haber paz universal cuando llegara el Mesías. Y sus discípulos, pues, experimentar rechazo, no. Los que se encontraban con el Mesías debían, en su entendimiento, experimentar de esta conquista y esta victoria y esta eliminación de los enemigos de Dios. Pero encontrarse con conflicto y oposición, después de todo, piénselo conmigo, después de todo, las escrituras hebreas anuncian un Mesías que lo llaman príncipe de paz, ¿que no? Isaías 9:6. ¿Y qué no dijeron los profetas? Que el Mesías iba a establecer en la línea del tiempo profético mesiánico una paz universal. Isaías 11:6 describe el tiempo mesiánico de esta manera: el lobo que habita con el cordero estarán juntos, y el leopardo se va a acostar al lado del cabrito. Ellos están viendo estos pasajes y ven a Jesús y dicen,
ha llegado esta paz universal. Ha llegado este rey que conquista toda la política y todo rebelde. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente Jesús con seremos expulsados de sinagogas? ¿Qué está diciendo Jesús con padre y madre y hijo te entregará para muerte? ¿De qué habla Jesús cuando dice que Él no vino, Él viene a enviarnos en medio de lobos? ¿Esto es el tiempo mesiánico? Bueno, creo que esto es lo que Él está dirigiendo y contestando. Por eso dice, no penséis, y luego mire lo que continúa diciendo después de la instrucción correctiva. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La espada es totalmente opuesto a la paz universal que esperaba el mundo judío. La espada era un modismo antiguo para referirse a guerra o a lucha. Jesús literalmente está diciendo, yo he venido para que haya guerra y conflicto en medio de ustedes. Una traducción española lo traduce de esta manera, no he venido a traer paz, sino a traer guerra. Otra traducción española lo traduce de esta manera, no he venido a traer paz, he venido a poner en conflicto. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Lo que le espera al discípulo de Jesús, conflicto y guerra en el tiempo mesiánico. Bueno, la respuesta es que para aquellos que siguen fielmente a Jesucristo, viviendo para Cristo y proclamando a Cristo y el mensaje de Cristo, inevitablemente esto va a traer conflictos, discordia y problemas entre aquellos que siguen a Jesucristo y los que continúan negando el señorío de Jesucristo. Este parece ser el malentendimiento que está llegando aquí. En otras palabras, proclamar a Cristo automáticamente corta una línea entre los que siguen a Cristo y los que no siguen a Cristo. Proclamar a Cristo y vivir para Cristo automáticamente corta una línea como una espada entre los que odian el pecado y los que aman el pecado. Cuando prediquen a Cristo y cuando anuncien a Cristo y cuando vivan para honrar a Cristo, esto es una espada que va a ser una línea cortante entre los que se arrepienten y los que se mantienen en orgullo y arrogancia hacia Cristo. Juan Calvino lo puso de esta manera, refiriéndose a lo que Jesús acaba de decir, que Él no vino a traer paz sino espada. No podemos confesar a Cristo sin encontrar la resistencia y el odio de muchos. ¿Cómo van esto junto con el tiempo mesiánico? Con todo lo que le he compartido en estos breves momentos, creo que el concepto erróneo y el malentendido que estaba ocurriendo durante el tiempo de Jesús, cual Él está corrigiendo, creo que es algo como esto. La paz universal que Jesús viene a traer está por venir, pero no ocurrió en su primera venida. La paz universal es por venir, pero no es ahora. Creo que uno de los malentendimientos que Jesús está corrigiendo cuando Él dice no penséis, es el concepto erróneo que Jesús es algo como esto. Hay un malentendido que esta futura conquista escatológica, esta paz universal, se va a establecer en el momento de la primera venida de Jesús. Y Jesús está diciendo, este no es el tiempo para la paz universal. Ese día está por venir, pero no ahora. Jesús primero vino en su primera venida para ofrecer paz a los enemigos de Dios por medio de morir en la cruz por ellos, antes de que Él venga a establecer su reino visible y a eliminar a todos sus enemigos. Porque si vino la primera vez a eliminar todos sus enemigos, ¿quién podrá ponerse en pie ante Él?
La primera venida vino para morir y hacer expiación por el pueblo de Dios, para que el enemigo fuera hecho hijo de Dios, para que el enemistado pudiera ser reconciliado con Dios, para que pudieran ver herederos del reino en vez de herederos de la ira de Dios. Creo que una concepción incorrecta que tenía el mundo judío del primer siglo, y de hecho que todavía tiene el mundo judío en nuestro día y por cual ellos rechazan a Jesús, es que ellos dicen, el Mesías tiene que establecer paz universal hoy. Jesús no hizo eso. Aquí Jesús corrige ese entendimiento y les dice, si Él trae paz universal, eso implica eliminación de los enemigos, eliminación de los rebeldes. Primero vino a establecer paz con Dios, pero un día, muy pronto, vendrá a establecer su paz universal y eliminar todos los rebeldes en la tierra. Creo que eso es una concepción que está corrigiendo aquí. La segunda concepción incorrecta o malentendido es que el mensaje de paz será recibido por la mayoría. Piénselo, ha llegado el Mesías, los ciegos se están viendo, el cojo está brincando y danzando, el mudo está hablando. Una concepción que creo que también está corrigiendo es que la mayoría de Israel iba a responder con gran regocijo que estaba el Mesías ahí y había evidencias palpables ante sus ojos para aclamarlo y testificar que Él era el Mesías. Pero están incorrectos. El mensaje de paz con Dios por medio de la sangre del Mesías no será recibido por la mayoría, será rechazado por la mayoría. El malentendido también parece ser que sus discípulos y su mensaje serían recibidos con alegría por todo Israel, por todas sus familias. Yo creo que ellos se imaginaban, iban a llegar a casa, iban a decirle a su papá, le iban a decir a su mamá, le iban a decir a sus tíos, hemos encontrado al Mesías cual profetizó Moisés, y sus papás iban a caer en rostro al piso y los hijos iban a venir, ¿dónde está? Pero Jesús les dice, esto no será el caso. Yo sé que esto tal vez es difícil de captar para ellos, porque ¿quién no necesita la gracia y la misericordia de Dios? ¿Quién no necesita el perdón inmerecido de los pecados por medio del perfecto holocausto que Dios ha provisto en el eterno Hijo de Dios hecho carne y hueso? ¿Quién no necesita a Jesús? Pero una recepción completa y alegre de Israel, una recepción completa y alegre de parientes, familiares, de esposos y esposas, de padre, de madre, de hijo, de hija, de suegra, de suegro, de tus mejores amigos, esto no será el caso. La mayoría los rechazará. Como dice Jesús en el versículo 22, serás odiado por todos por causa de mí. Creo que una concepción incorrecta que tenían ellos, en adición a que el tiempo mesiánico con paz completa está por venir en el futuro y no en el día que vino Jesús a morir en la cruz, creo que la segunda malentendimiento es que todos los que le prediques van a recibir el mensaje con gozo y gran recepción. Un comentarista resume bien todo esto cuando dice lo siguiente: para que no malinterpreten a Jesús, para que no malinterpreten la verdadera naturaleza de su primera venida y de su propio ministerio, Jesús comenzó temprano a prepararlos para su propio rechazo y sufrimiento, y el propio rechazo y sufrimiento de ellos también. Bueno, aquí hay una aplicación rápida para nosotros. No malinterprete la misión de Cristo como una sin conflicto y rechazo. Tal vez hay alguien aquí que, también,
Quizás algunos de nosotros también tenemos un concepto erróneo de lo que significa seguir a Jesucristo en un mundo que se opone al gobierno del Cristo de Dios y la predicación del Cristo de Dios. Quizás nosotros también tenemos algunos conceptos erróneos de quién es el Mesías y qué significa seguir al Mesías. Conceptos erróneos sobre lo que es la fidelidad a Cristo y lo que es ser un discípulo, lo que es predicar el Evangelio. Tal vez en nuestro día también hemos entendido mal o ha habido un mal entendimiento acerca del Mesías y el mensaje que Él proclama. Si este es el caso, aquí Cristo quiere que sea muy claro que en su primera venida Él vino para traerte paz a ti. Vino a traerte paz por medio de su cruz y vino a comisionar a unos llenos de su espíritu para que ellos proclamen a Cristo a las naciones. Y en esta proclamación a Cristo a las naciones, la mayoría te va a rechazar. Un mal entendimiento de que venir a Cristo es una vida sin conflicto, sin dolor, sin sufrimiento, sin rechazo, incluso sin la posibilidad de morir como mártir por Él. Es un mal entendimiento de quién es Jesús y de lo que es seguir a Jesús. Y debe de ser abandonado tales males entendimientos. Seguimos con el versículo 35, donde Jesús dice y nos enseña una imagen, una foto de cómo se va a ver este rechazo en Israel, en sus hogares y sus familias. El versículo 35 dice, porque, explicando, elaborando esto, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, de su propia familia, sus propios parientes. Proclamar a Cristo fielmente también traerá conflicto dentro de tus relaciones más íntimas. Esto es lo que estamos viendo en el versículo 35 y 36. Los enemigos del hombre serán de su casa, literalmente de oikos, tu familia, de tu hogar, tus parientes. Y para que no lo perdamos, Él nos dice exactamente en el versículo 35, dice, hombre contra su padre, es hijo en contra de su padre, hija en contra de su madre y la nuera en contra de su suegra. Lo que Él está describiendo es una relación, las relaciones dentro del primer siglo que se encuentran en la familia judía. Está describiendo una casa judía y todos los que viven dentro de ella. Y no te dice en el versículo 35, he venido para poner en disensión contra su padre. Poner en contra es el griego original y se refiere a colocar en oposición a, en conflicto con. La Reina Valera lo traduce, nos ayuda un poco y dice, ponerlos en disensión con ellos. ¿Quién? Con las relaciones más cercanas, las de tu propio hogar. La idea aquí es que la hostilidad, el rechazo, la persecución va a provenir incluso de los miembros de la familia que continúan rechazando a Cristo y su verdad y por consecuencia te rechazarán a ti también. El seguidor genuino, el seguidor fiel a Cristo, el seguidor genuino y el seguidor fiel a Cristo que vive en misión para anunciar a Cristo con su vida y con el mensaje del Evangelio, debe de esperar el rechazo no solamente de muchos fuera de su casa, sino debe de estar no sorprendido por el rechazo que a veces va a ocurrir con los que has criado, con los que te han criado y con los que se encuentran más cerca de ti. Bueno, déjeme
poner una nota al margen aquí. Hay muchos que han encontrado este texto, como le compartí, como esa llamada telefónica. ¿Cómo es que Cristo ha venido? ¿Quiere que yo haga conflictos con mi casa y mi esposa? Este pasaje a veces ha preocupado a los cristianos porque lo han malinterpretado, como que si Cristo viene y está promoviendo que los cristianos causen discordia innecesaria o peleas teológicas innecesarias y entren luego a su casa y decir, mira, Cristo vino a pleito. ¿Será esto lo que está comunicando nuestro Señor Jesús? ¿Qué no dice las Escrituras claramente, llamando a los esposos cristianos a amar a nuestras esposas como Cristo murió por la iglesia? A las esposas que se someten a sus esposos como el Señor en Efesios 5, 23 y 24. Incluso a las esposas a respetar a sus esposos, aun los que no creen, primera de Pedro 3, 7. La Biblia ordena a los niños a que obedezcan a sus padres. Ordena a los cristianos a que honren a sus padres, Efesios 6, 4. ¿Será que Cristo está contradiciendo todo lo que dice las Escrituras? Ciertamente esto no es el caso. Esto no es lo que está ocurriendo aquí. Así que nadie aquí debe de tomar esto como una excusa para ir a casa o ir con un pariente y decir, al cabo venimos a pleito de todos modos. Al cabo Cristo vino a dividir de todos modos. Esto no creo que es la motivación de Jesús. No es intencionalmente que usted busque discordia ni promover divisiones entre la familia. Más bien, Cristo está dando a conocer que en tu vida, cuando tú sigues a Jesucristo fielmente, cuando tú proclamas la verdad fielmente, con humildad y de nuevo, manso como paloma, astuto como serpiente, cuando vives en misión, esto inevitablemente causará oposición incluso de tus parientes que no creen en Cristo. Esto inevitablemente va a causar una espada que va a separar a hijo y a padre, a hija y a madre, a esposo y a esposa. Es inevitable que cuando Cristo entra en un cuarto y un pecador se baja en sumisión a Él y el resto del cuarto se mantiene en pie, de que no haya oposición en ese cuarto. Cristo está diciendo que cuando tú y yo somos fieles a Cristo, inevitablemente causará divisiones con los que odian a tu Cristo. Y a veces los que odian a nuestro Cristo son los que queremos más. Son los que amamos más. Son los que hemos criado. Son los que nos han criado a nosotros. Querida iglesia, usted y yo debemos estar preparados para ese tipo de espada. Y por preparados, quiero decir lo que Jesús está haciendo aquí. Diciéndonos, instruyéndonos antemanos que la fidelidad a Cristo causará incluso rotos en los que amas más. Cuando Cristo dice, adviérteles de la ira venidera, adviérteles del juicio venidero, llámalos a atención de su vida inmoral, llámalos a arrepentimiento en los caminos que van al infierno. Adviérteles con amor y paciencia. Haz lo que dice en el versículo 7, cuando Jesús los envió y dijo, llámalos a arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Amado, arrepiéntete que viene el juicio de Dios. Está diciendo, sigue fiel a ese mensaje, pero estés preparado por los rechazos que vienen con ese mensaje. Predica como Juan el Bautista, pero estar listo para estar en la cárcel como Juan el Bautista. Llama al adúltero a arrepentimiento con amor por su alma, pero estés dispuesto a que te corten la cabeza y lo pongan en un plato de plata. Predica a Cristo como predicó Cristo en Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
pero estés listo para ser desnudo, burlado, escupido y crucificado. Sepa que esto sucede y esto viene. Esta es una de las formas que Cristo nos está preparando. ¿Estás preparado para la espada que toque tu familia? ¿Cómo lo vas a soportar? Mientras leía este texto, solo pude recordar rostro después de rostro de cómo esto ha sido verdad. Mejores amigos, sangre, gente que es como familia, y la espada de Cristo dividiéndonos. ¿Cómo podremos soportarlo? Uno de los dolores más grandes, y esto lo digo por mi experiencia tal vez caída y humana, uno de los dolores más grandes que he experimentado yo como cristiano es la espada que divide entre un familiar. Señor, ¿cómo permanecemos fiel a ti cuando llega la tentación de comprometernos? De comprometernos con tu verdad y decir, tal vez no es cierto. Tal vez hay más de dos géneros. No, tal vez no es cierto. Tal vez la homosexualidad sí es correcta. Tal vez no es cierto. Tal vez Jesús no es la única manera a la salvación. Tal vez hay muchas maneras a la salvación. Para mantener relaciones de sangre, esto no será fácil. ¿Cómo podemos soportar y ser firmes a Cristo cuando nos demandan que nos postremos a ellos en vez de a Cristo? ¿Cómo serás fiel a Jesús si tu hijo o tu hija se opone en contra de ti? La respuesta se encuentra en el versículo 37 al 39. El discípulo de Cristo tiene que recordar qué es más valioso que todo lo demás. ¿Quién es más valioso que todo lo demás? Versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y siga en pos de mí, no es digno de mí. El que haya hallado su vida, es decir, ha escogido a esta vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La respuesta está aquí clara. El discípulo tiene que ver qué es lo más valioso y tiene que escoger correctamente. El doctor Craig Keener tituló el versículo 37 al 39 de esta manera: Jesús importa más que todo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Está usando palabras de valor y está poniéndolo en el balance, en la escala. Y dice, ponlo en la escala. Ponlo en la escala y mide bien qué es lo más valioso. ¿Tu relación o Cristo? Ponlo en la escala. ¿Qué es más valioso que Cristo? ¿Tu hijo o Cristo? ¿Tu hija o Cristo? ¿Tu madre o Cristo? ¿Tu padre o Cristo? Ponlo en la balanza. ¿Tu trabajo o Cristo? ¿Tu matrimonio o Cristo? Ponlo en la balanza. ¿Tu vida o Cristo? Y cuando pongas en la balanza y estés haciendo tus calculaciones para ver qué decisión vas a tomar, Cristo dice, si escoges a ellos y dices que yo no soy valioso para ti, te corrijo, mi hijo. El que no es digno eres tú y soy yo. Por perder de vista quién es más valioso que todo.
Cristo. El versículo 37, el que ama a padre o madre a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija, no es digno de mí. La persona que Jesús está describiendo a alguien aquí. La persona que Jesús está describiendo en el versículo 37 como no digna de Él, es la persona que cuando se trataba de elegir a Cristo o su esposo, cuando llegó al punto donde tenía que decidir entre mantenerse postrado gozosamente bajo el pastoreo de Jesús o su esposa, donde tenía que decidir entre guardar las verdades de Cristo o guardar las verdades de sus hijos, donde tenían que elegir sobre Cristo y cualquier relación terrenal, la más cercana, y hacerlo, ellos declararon: los escojo a ellos en vez de Cristo. Declarando con gran calumnia de que ellos son más valiosos que Cristo. Y a estos Jesús les describe claramente su respuesta a ellos: eres tú quien no eres digno de Él. Porque Cristo, la implicación aquí es mucho más valioso y digno que cualquier amistad o relación que tú y yo podamos perder en la tierra. Tu padre no pudo morir por ti. Él es pecador. Tu madre no pudo morir por ti. Ella es pecador. Tus hijos no pueden rescatarte de la ira venidera. El eterno Hijo de Dios, que habitaba en la eternidad pasada en perfecta comunión y gozo con el Hijo, el Padre y el Espíritu, en necesidad de nadie y de nada, decidió hacer una creación no porque nos necesitaba, sino para bendecirlos y darles a Él mismo como su gozo. Y nosotros nos rebelamos contra Él. Escupimos en su cara, por decirlo. Y Él hizo un plan glorioso de enviar el eterno Hijo, Él en pleno gozo y sumisión al Padre, y el Padre enviando al Hijo para que el Hijo tomara carne y hueso y muriera por nosotros. Y Él resucitó al tercer día, y nadie es más digno que Él. Los ángeles elogian al Cordero día y noche. Dignos el Cordero que es inmolado. Los 4 seres vivientes declaran: Santo, Santo, Santo. Él es digno. Nadie es más valioso que Él. Qué trágico, qué tragedia, que muchos pasarán una eternidad en la ira justa del infierno, en el lago de fuego, porque le eligieron esposo y esposa, hijos y hijas, amigos y amigas por encima de Cristo, y ninguno de ellos pudo salvarlos. Un comentarista, resumiendo y poniendo en parafraseo lo que está diciendo aquí Jesús, lo dijo de esta manera: si te enfrentas en una elección entre la lealtad a un miembro de la familia incrédulo y hostil y la lealtad a Jesús o a mí, poniendo en parafraseo Jesús, ten a Cristo como tu prioridad. Escoge a Cristo. Versículo 38, Jesús habla de otro discípulo. En el versículo 38, habla de un discípulo que se niega a soportar cualquier vergüenza o rechazo y persecución que viene por la causa de Cristo. El versículo 38, cuando Él dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. En el primer siglo la cruz era un símbolo de vergüenza en Roma. Desnudos ante el público, y Roma hacía que sus víctimas llevaran su propia cruz sobre su espada, desnudos, burlados, en gran humillación hasta su muerte. Para el tiempo de Jesús, como usted sabe, la cruz significó mucho más que una humillación. Significó la gloria de Cristo en salvar a un pueblo que merece juicio, y fue un símbolo de salvación. Pero para Cristo, Él quiere que veamos la cruz como un símbolo
de vergüenza y persecución que viene por seguir a Cristo. Para Cristo, en el versículo 38, Él quiere que veamos esta cruz de otra manera. Que seguir a Cristo incluye vergüenza, persecución e incluso la muerte como mártir en muchas ocasiones. La cruz se convertirá en este versículo 38 como un recordatorio de la fidelidad a Cristo y la identificación con Cristo, no importando la situación, aún hasta la muerte. En pocas palabras, si piensas que la comodidad, la aceptación por parte de un mundo que rechaza a Jesús, la evitación del sufrimiento por la causa de Cristo, si piensas que esto es más valioso que Jesús, a estos Jesús les dice: eres tú quien no eres digno de Cristo. Porque Cristo, amados, Jesús nos dice que Él es digno de cualquier pérdida y rechazo y vergüenza que podamos sufrir en un mundo caído y rebelde. 39, Jesús habla de alguien que eligió su propia vida sobre Cristo. El que haya su vida, versículo 39, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La descripción que encontramos en el versículo 39 es alguien que hizo el análisis. Hizo el análisis brevemente y dijo: mira, tal vez Cristo sea lo que dijo, pero prefiero mi vida. Prefiero mis hijos, prefiero mis hijas, prefiero mi carro, prefiero mi casa, prefiero mi matrimonio, prefiero mi trabajo. Entiendo, prefiero las 30 monedas de plata. Como el rico que vino hacia Jesús y le dijo: ¿qué cosa tengo que hacer para heredar vida eterna? Pero se fue por sus muchas posesiones. En el versículo 39 tenemos a alguien que escogió esta vida en vez de Cristo. Y Jesús le dijo: pues tienes tu recompensa. Lo has perdido todo. Sin Cristo no hay vida, amigos, porque sin Cristo no hay Dios, y sin Cristo no hay reconciliación, y sin Cristo no hay perdón de pecados, y sin Cristo no hay justificación mediante la fe, y sin Cristo no hay santificación, y sin Cristo no hay cielo, y sin Cristo no hay nuevos cielos y nueva tierra, y sin Cristo no hay resurrección de entre los muertos, sin Cristo no hay resurrección del cuerpo. Sin Cristo no hay paz. Sin Cristo no hay vida. Al fin, lo que Jesús está diciendo en este texto es que Él no es comparable a ninguna relación, ni a ninguna cosa. Él sobrepasa todas de ellas. Él sobrepasa los diamantes más preciosos. Él sobrepasa las glorias más grandes que hemos visto en esta tierra. Piensa en las glorias majestuosas que lo dejan con la boca abierta. Cristo sobrepasa todas de ellas. Recuerde las relaciones que ha tenido, aún las más bellas, las más íntimas, con los deleites y los gozos y los placeres que uno puede experimentar en un mundo caído. Ninguno se compara con la relación que debemos tener y fuimos hechos para tener en Cristo con Dios, el Creador. Cristo sobrepasa todas de ellas. Al fin, lo que Cristo está diciendo es: si no puedes ver esto, no eres digno de Él. ¿Cómo podemos permanecer firme? Llegará el momento, querido iglesia, donde tendrás que escoger prácticamente, vívidamente, en carne y hueso, entre Cristo y alguien más. Entre Cristo y algo más. Y Cristo aquí nos enseña y nos prepara para ese día, para decir: escoge bien,
porque solo hay uno que es digno de rendir todas las cosas por Él. Oremos juntos. Padre, te ruego que tus palabras en Mateo 10 y el supremo valor de tu Hijo nunca se vaya de nuestra vista. Conoces muy bien que si no fuera por ti rápidamente nos encontramos viéndote como tú eres, no regocijándonos en ti, pensando insensatamente que la fruta prohibida es más deleitosa que tener comunión contigo. Señor, que nunca sea así. Que nunca sea así para quienes tú has amado de esta manera. En salvarlos por la sangre de tu Hijo, su sufrimiento y su vida perfecta y obediente. Que nunca sea así. A quien le has dado tu Espíritu Santo y regenerado y has puesto tu ley en ellos, que nunca sea así. A quien tienen esperanzas y promesas en Jesús, que son sí y amén, Señor. Te ruego que nunca sea así. Danos ojos para verte, que tu palabra predicada, enseñada y leída y estudiada aumente nuestra fe en tu Hijo y nos ayude a crecer, a verte más y más como tú eres. Si nos concedes tu belleza en nuestros ojos, ¿cómo podemos abandonarte? Permítenos verte y conocerte más. Tú eres nuestra porción, tú eres nuestro deleite. Estaré satisfecho cuando me encuentre en tu semejanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los quiero mucho, hermanos. Que la palabra de Dios traiga fruto de arrepentimiento en medio de su iglesia.